Cordial saludo, estimados estudiantes de grado noveno. Recordemos que nosotros ya hemos venido trabajando en este tercer periodo todo lo que concierne a la literatura contemporánea, pero por ello es muy importante saber nuestra habilidad argumentativa. Por eso, para el segundo criterio de evaluación, se propone realizar un texto argumentativo a partir de lo que nosotros hemos venido evidenciando. Por ello, es muy importante que nosotros conozcamos qué es un texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo, hacemos alusión a esa organización textual centrada en el juicio y en la forma de una postura respecto de algún asunto polémico. Entonces nosotros podemos, como lo vimos en el guión teatral, poner alguno de esos temas planteados y dicha acción implica que se defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene como objetivo expresar las opiniones, lo que voy a refutar, con el fin de persuadir o convencer a mi receptor. ¿Quiénes son los receptores? Ustedes son los receptores del texto argumentativo que van a plantear. Por eso es muy importante que sepamos y tengamos claridad de lo que vamos a elaborar. Listo. Aquí, ¿qué nos dice? Aquí nos está diciendo que pues tenemos que asumir una postura crítica frente a lo que se va a plantear. La postura crítica, y esto pues nos va a dar esa finalidad, ¿cierto? De probar, de demostrar una idea, de refutarla, de persuadir, disuadir al receptor y pues también mirar implica esa defensa de la tesis. Más adelante vamos a ver qué es una tesis y qué nos quiere indicar, porque es una parte fundamental cuando nosotros vayamos a elaborar nuestro texto argumentativo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo se hace un texto argumentativo? Todavía no lo vamos a hacer desde un ensayo, ni le vamos a poner un grado de complejidad. Lo vamos a manejar como un texto, ¿cierto? Simplemente como un texto. Listo. ¿Qué pasos vamos a necesitar para realizar ese texto argumentativo? El primer paso, escoger un tema. El tema lo vamos a asociar con ese papel de la literatura en el conflicto colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda escoger esa multiplicidad de conflictos que hemos evidenciado en la clase y asociarlos en qué papel desenvuelve o qué papel desempeña la literatura en ese conflicto. Nosotros también hemos abordado autores colombianos como Andrés Caicedo, Fernando Vallejo, Juan Gabriel Vázquez, ¿cierto? Entonces mirar cómo de alguna manera esa literatura trae consigo también y es una forma de mostrar también esa crítica a los conflictos colombianos. Posteriormente, piensa una tesis. La tesis es bien importante porque en la tesis nos va a dar como tal esa idea sobre la que nosotros vamos a reflexionar y expresa ese punto de vista del autor sobre un tema determinado. Cabe resaltar que la tesis es el asunto central que va a controlar todo lo que vamos a escribir de aquí en adelante y por lo tanto tiene que expresar y sintetizar todo el propósito del texto. Es por ello muy importante que el lector pueda identificarla para que la intención sea claramente comunicada. Es decir, que tenemos que tener esto en nuestro párrafo introductorio. Más adelante, cuando veamos la estructura como tal del texto argumentativo, vamos a ver en qué parte va a ir esa tesis que nosotros vamos a ir construyendo. Estructura de un texto argumentativo. Aquí en la estructura del texto argumentativo vamos a ver partes importantes como es el título, la introducción, el desarrollo y posteriormente las conclusiones. Entonces tengamos muy en cuenta cada una de estas partes. También acá es de gran relevancia tener en cuenta algo.
Si yo voy a escribir título, no voy a escribir título 2 puntos, introducción 2 puntos, conclusión 2 puntos. Acordémonos que, como lo veíamos en la reseña crítica, el párrafo introductorio, el lector ya sabe que el primer párrafo va a ser la introducción. Y ahí es donde yo voy a empezar a persuadir para que el lector tenga esas ganas, ese interés en leernos a nosotros. Entonces, el texto como tal tiene esa estructura, pero no voy a poner los 2 puntos ni los subtítulos, sino que ya es una manera en la que vamos a ir trabajando nuestros textos y abordándolos. ¿Listo? Aquí tenemos primero el título. El título no va a ir texto argumentativo acerca del conflicto en Colombia. Debemos buscar un título creativo. Es importante que vayamos mirando a partir de esos conflictos, así como lo hicimos desde el guión teatral, qué título se ajusta a eso que yo quiero dar a conocer, ¿cierto? Entonces, miremos que sea algo creativo, innovador, que no se remita solo a texto argumentativo textualmente, ¿cierto? Sino que sea algo que demuestre eso que nosotros queremos hacer conocer a través de nuestro texto escrito. Entonces, muy importante, y es el primer pasito que nosotros vamos a tener en cuenta para esa estructura que vamos a hacer del texto argumentativo. Posteriormente, bueno, acá tenemos un ejemplo de título. Dice, todo el ejemplo del texto argumentativo lo vamos a dar en torno a este trabajo, entonces muy atentos. Este título, este ejemplo dice, la educación, un arma de argumentación y poder ante una cultura mediática. Ya con el solo título, yo sé que lo que voy a leer, ¿cierto? Ese papel de la educación en la construcción de argumentación para la educación. Entonces ahí ya vamos adelantándonos un poquito a qué es lo que nos van a hablar en el texto. Siguiente, la introducción. La introducción es esa primera parte que nosotros vamos a ir construyendo a partir de nuestro texto argumentativo. En la introducción es bien importante que esté también mencionada nuestra tesis. Ahorita vamos a ver un ejemplo de tesis para que lo tengamos con mayor claridad. Aquí está como todo lo que yo quiero expresarle a mi lector. ¿Quién me va a leer? Mi lector no conoce nada de mi trabajo. A nosotros a veces omitimos algunos detalles porque nosotros ya sabemos de lo que vamos a hablar, pero resulta que nuestro lector no sabe eso que nosotros vamos a exponer. Por eso es importante no omitir detalles y en esta introducción ser lo más explícitos que nosotros queramos. Una introducción no debe pasar más de 2 párrafos. Ya más de 2 párrafos, pues no sería una introducción, sería muy extensa, y una introducción máximo deben ser 2 párrafos. Con un párrafo que hagamos ya es suficiente para nosotros preparar al lector de lo que vamos a hablar en nuestro texto escrito. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo como tal de introducción, en donde empieza a mostrar por qué es importante la educación en Colombia y su relevancia para el mundo. Démonos cuenta que en el ejemplo que estamos aquí abordando, primero arrancan con un ejemplo general para luego aterrizar a un ejemplo particular. Entonces arranca diciendo que es de relevancia para el mundo y posteriormente lo empieza a aterrizar a lo que nosotros necesitamos. Y para darle un mayor sustento teórico, como lo evidenciamos, también está una cita. La cita que me va a ayudar, la cita me va a dar un sustento teórico a eso que estoy diciendo. No sería un texto argumentativo porque nuestra postura puede ser un poco subjetiva. Lo que para Ivonne es creativo puede ser que para el otro no sea algo creativo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Darle sustentación teórica. ¿Quién más ha hablado de eso? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Un papel de investigador. ¿Quién más ha hablado de ello? ¿Cierto? ¿Para qué? Para que nosotros, a partir de eso que dice el autor, también podamos darle el soporte teórico que necesitamos para nuestro trabajo. La tesis. Aquí es importante, ya nosotros ahorita estábamos mencionando que era una tesis, que era esa idea que yo iba a defender como tal, ¿cierto? Y esa, a partir de mi reflexión del conflicto en Colombia, ¿cierto? Del tipo de conflicto que estoy escogiendo, y esos tipos me van a ayudar a sintetizar el propósito de mi tesis. Esta tesis puede ir
de manera afirmativa. Puede ser una afirmación que yo estoy haciendo y la voy a defender durante todo mi texto. La voy a defender, voy a buscar sustentación teórica, voy a buscar quién habla de ese tema, voy a mirar citas que se relacionen para darle todo ese peso que nosotros necesitamos. La idea es persuadir a nuestro lector. ¿Qué es persuadir? Convencerlo de que eso de que yo estoy hablando es real, es cierto. Y para eso yo qué necesito? Empaparme mucho del tema, ¿cierto? Ya nosotros tenemos como tal el papel de la literatura en Colombia. Ahora lo vamos a contrarrestar con eso del conflicto. Ya nosotros tenemos todo. Ahora es sentarnos a escribir, es sentarnos a ver qué tesis es la que vamos a defender. ¿Listo? Aquí vemos un ejemplo de tesis. Aquí, ¿qué dice? La escuela debe fomentar el análisis crítico en la cultura escolar con respecto a los medios de comunicación y el contexto de la sociedad en la cultura mediática, y de esta manera mejorar la indiferencia, haciendo que se involucren y participen en los acuerdos de paz y la importancia del docente en dicho proceso. Aquí es muy claro en hacer una afirmación, ¿cierto? El docente tiene un papel fundamental en el desarrollo de la crítica del estudiante para poder desarrollar esos procesos de paz. Entonces, así tiene que ser nuestra tesis, muy clara, ¿cierto? Por ejemplo, el conflicto en Colombia se ha desarrollado por el narcotráfico. Yo ahí ya di una postura crítica, ya estoy dando como tal una afirmación, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es a partir de esa tesis que voy a plantear desde el texto y desde mi párrafo introductorio, defenderla a lo largo de todo el texto. Incluso en las conclusiones también debe ver esa tesis si realmente tiene esa validación. Posteriormente, ¿qué tenemos? La argumentación. La argumentación es clave, no sería un texto argumentativo si no tuviese argumentación, ¿cierto? Entonces, aquí es mirar la estructura, ¿cierto? Mirar los aspectos a favor, mirar los aspectos en contra, cómo lo vamos a empezar como tal a defender, ¿cierto? De persuadir, de convencer, de demostrar, plantear una situación dialógica, es decir, que existen por lo menos dos actores que nos comparten un sentido y un punto de vista, mirar las personas que han hablado de esto. De ahí desprende que existan diferentes textos argumentativos, defender, mirar cuáles son esos puntos de vista, y aquí tiene que haber totalmente nuestra postura crítica frente al tema. Es decir, que aquí los vamos a leer a ustedes. ¿Qué postura? ¿Cuál es esa crítica que usted está haciendo frente a la temática, frente a ese conflicto en Colombia, ¿cierto? Y de alguna manera mirar cuáles son esas posturas, ¿cierto? Entonces es defender a toda costa esa tesis, y ya lo mencionaba, pues a través de las citas también. Aquí tenemos cómo se argumenta aquí en el ejemplo dado. Entonces es de gran relevancia iniciar construyendo un pensamiento crítico de los estudiantes, ¿y qué hace al final? Pone una cita, y la cita es importante porque le da esa validación. No lo digo yo, también lo dice un autor. Entonces, si queremos, podemos tomar esos autores que hemos visto de la literatura contemporánea para darle ese sustento teórico. Por ejemplo, Fernando Vallejo, la Virgen de los Sicarios, manifestaba que eso lo podemos hacer. También más adelante vamos a ver cómo podemos hacer esa cita textual. Las conclusiones son importantes. Ya evidenciamos que en el párrafo introductorio íbamos a poner como tal la tesis. En la conclusión no la podemos olvidar. ¿Qué podemos concluir a partir de esa tesis? No, a partir de lo que yo leí, a partir de lo que dicen los autores, podemos dar esta conclusión. En la conclusión debe determinarse, se cierra el texto, donde se retoma esa idea principal, como lo mencionaba la tesis, y emitimos esas conclusiones, y en donde podemos plantear incluso unas posibles soluciones a lo que nosotros habíamos argumentado. Aquí vemos el ejemplo de conclusión y nos está diciendo como conclusión: en una era tan digitalizada donde la información se encuentra al alcance de un clic, entonces hacen una cita
de un autor que habla precisamente de ello, de la argumentación y de los medios de comunicación en los estudiantes para darle la sustentación teórica. Creación de nuestra ficha de lectura. Bueno, aquí vamos a terminar un poco con el texto argumentativo, con su estructura, para algo que hemos venido trabajando a lo largo de todo el año, y es la creación de las fichas de lectura. A veces se nos olvida un poco cómo es la elaboración de estas fichas de lectura. Importante en la ficha de lectura darle la siguiente estructura: nombre del libro, el número de páginas. Aquí es válido recordar que el número de páginas leídas sobre el número de páginas que tiene el libro, el nombre del autor, fecha de publicación, el resumen, deben estar las citas y posteriormente las conclusiones. Recordemos que aquí también es de gran relevancia nuestra crítica, ¿cierto? Y esa crítica puede ir en el resumen, y para nosotros tener el peso teórico también vamos a citar. Recordemos que la lectura que estamos haciendo es en torno al libro Los Ejércitos de Belio Rosero. Las citas, aquí importante. ¿Cómo se hace una cita textual de menos de 40 palabras? Como también ya lo habíamos en algún momento evidenciado en clase. Primero va el apellido del autor, luego el año del texto citado. La cita va entre comillas porque no es de más de 40 palabras. Va en el mismo párrafo. Al final, dentro de paréntesis, vamos a poner el apellido, la fecha de publicación y luego la página de donde lo hemos tomado. Entonces aquí sería Rosero, Evelio, ¿cierto? Vamos, Rosero, ponemos el año de publicación de Los Ejércitos y posteriormente la página, y ya hemos hecho nuestra cita como tal. Muchas gracias, chicos. Esperamos que este video les sirva para que nosotros podamos realizar nuestro texto argumentativo. Cualquier duda e inquietud, por favor comunicarse a mi correo electrónico ilfonsecap@fmsnor.org, o también podemos dejar nuestros comentarios, darle like a nuestro video y dejar los comentarios. Que estén muy bien. Buen día para todos.